Buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. En este vídeo vamos a hablar sobre los apetitos expansionistas de Donald Trump. En el último vídeo hablamos de su deseo de anexionarse Groenlandia. Hoy vamos a hablar sobre Canadá. También ha mostrado Trump su deseo de que Canadá se convierta en el estado número 51 de los Estados Unidos. A diferencia del caso groenlandés, ha dicho que no piensa usar la fuerza militar para conseguir este objetivo, que lo hará solamente utilizando el arma económica, al igual que sucede con Groenlandia. El deseo de unir Canadá a los Estados Unidos no es algo que se le haya ocurrido a Donald Trump una mañana que se levantó con esa idea. En realidad es un deseo que es anterior a la existencia misma de los Estados Unidos. Me explico. La Declaración de Independencia se hizo en el año 1776 y el primer intento de anexionar Canadá es un año anterior. El Congreso de lo que eran entonces las 13 colonias que habían sido declaradas en rebeldía por Inglaterra. La guerra, de hecho, había empezado ya antes de la declaración de independencia. Invitó a la provincia de Quebec a que enviase delegados. La provincia no lo hizo. Quebec, en su origen, una colonia francesa, había sido conquistada por Inglaterra unos 10 años antes, durante la Guerra de los 7 años. La mayoría de la población pues era de origen francés y eran católicos. Y no veían mucho interés en participar en una guerra entre la Inglaterra protestante y, por supuesto, anglófona, y sus colonias, que compartían estas características. El sentimiento entre los habitantes de Quebec, ellos lo que les habría gustado habría sido una reconquista francesa, una restauración del poder francés. A falta de esto, pues se mantuvieron más bien neutrales en la guerra entre Inglaterra y sus colonias. Más teniendo en cuenta que a partir de 1774 Inglaterra les había otorgado un tratado por el que se respetaba la religión y la Iglesia católica y el uso del derecho civil francés en la colonia. Esto, por cierto, indignaba a los colonos de origen inglés que habían llegado allí posteriormente a la conquista, que no aceptaban ser los iguales de personas católicas y francoparlantes.
Bien, en 1775 el Congreso autorizó al recién creado Ejército Continental al mando de George Washington, que todavía no era presidente, a emprender una expedición contra Quebec. El ataque americano a Quebec constaba de dos columnas. Una que por el lago Champlain debía marchar hasta el río San Lorenzo y seguir su curso hasta Quebec, y la otra que zarpó desde Boston y debía alcanzar Quebec atravesando lo que ahora es Maine, que por aquel entonces era un país sin caminos, sin asentamientos, un país poblado de bosques. Ambas columnas debían recorrer una distancia considerable desde sus bases. Y cuando llegaron a su objetivo, pues estaban agotadas, faltas de suministro, habían sufrido bajas por deserciones y enfermedades, y no estaban en las mejores condiciones. Aún así, conquistaron Montreal, y los ingleses concentraron en Quebec las pocas fuerzas de que pudieron disponer. Los Estados Unidos, a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX, mostraron mucha resistencia a dotarse de un ejército permanente, un ejército profesional. Gran parte de la fuerza que había invadido Quebec se componía de milicias. Y estos milicianos se alistaban por un tiempo determinado. Cuando cumplían sus contratos volvían a casa. Pues a muchos milicianos les expiraba el plazo de su contrato y habían mostrado su deseo de volver a casa. El general Montgomery decidió que su única opción de conquistar Quebec era lanzar un ataque por sorpresa durante una tormenta de nieve. Este hombre debía de ser un estudioso de la historia militar, porque esta táctica fue usada con éxito en la batalla de Narva, casi un siglo antes. El problema fue que un desertor alertó a los ingleses de cuáles eran los planes de los norteamericanos. El 31 de diciembre se daban las condiciones meteorológicas apropiadas. Había una tormenta de nieve y los americanos lanzaron un asalto contra Quebec. Todo salió mal. Durante el asalto, Montgomery resultó muerto y sus hombres se retiraron. Arnold, por su parte, resultó herido, y los hombres de su columna quedaron rodeados en la parte baja de Quebec, y unos 400 de ellos pues cayeron prisioneros. Fracasado el
asalto los americanos intentaron mantener el cerco, pero en la primavera los ingleses enviaron numerosos refuerzos y los americanos, los estadounidenses, pues hubieron de abandonar la empresa y volver a sus bases. El segundo intento de conquistar el Canadá tuvo lugar durante la guerra de 1812. Debido a las guerras napoleónicas entre Inglaterra y Francia, pues los ingleses habían decretado un bloqueo del territorio francés y impedían el comercio de los Estados Unidos y Francia. Y los americanos pues no soportaban de buena gana las restricciones. Y no quedaba la cosa ahí, porque la flota inglesa siempre estaba necesitada de marineros. Cuando detenían un barco norteamericano, reclutaban por la fuerza a cualquier marinero inglés que hubiese en él, simplemente de origen inglés, independientemente de que posteriormente hubiese adquirido la ciudadanía norteamericana. Y así durante el periodo de las guerras contra Napoleón, pues reclutaron de esta forma muchos miles de marineros que capturaban en barcos norteamericanos. Esta serie de incidentes condujo finalmente a la declaración de guerra por parte de los Estados Unidos a Inglaterra en 1812, siendo presidente James Madison. Y la primera operación que emprendieron los americanos fue la invasión de Canadá, con la que pretendían sacarse la espinita de la guerra revolucionaria del año 1775. Y no les fue mucho mejor que entonces. Primero porque la población de Quebec no hizo causa común con ellos, como tampoco lo había hecho en el siglo anterior. Y segundo, porque muchas tribus indígenas que se veían amenazadas por la expansión de los blancos de los Estados Unidos, pues prestaron ayuda a los ingleses. Y concretamente una confederación de tribus bajo el liderazgo de un jefe Shawnee llamado Tecumseh, pues fue particularmente efectiva. El intento de invadir Canadá desde lo que ahora es Michigan no solo fracasó, sino que los ingleses pasaron a la contraofensiva y atacaron Detroit. Los ingleses hicieron llegar al general americano Hull, responsable de la defensa de Detroit, un mensaje falso que decía que miles y miles de guerreros de Tecumseh estaban en camino. Y advirtieron a Hull de que una vez que los indígenas entrasen en la ciudad, ellos no podían responder de lo que pudiera ocurrir. Hull
pues optó por rendir Detroit a los ingleses. Eh, Posteriormente se le formó Consejo de Guerra. Fue condenado a muerte, pero el presidente Madison lo indultó. También el intento de los americanos de cruzar el río Niágara desde Nueva York y atacar Canadá por ese flanco fue rechazado por los ingleses. Eh, una parte del ejército atravesó el río, pero sus compañeros se negaron a apoyarlos, eh, alegando que se habían alistado para servir en territorio norteamericano, no en el extranjero. Al otro lado del río era técnicamente el extranjero, era Canadá. Durante el resto de la guerra, los americanos, después de hacerse con el dominio naval en el lago Erie, pues pudieron reconquistar Detroit y invadir el territorio canadiense por Ontario. En la batalla del río Thames vencieron a los ingleses y a sus aliados indígenas y en ella encontró la muerte Tecumseh. Pero por la misma razón, porque los contratos de muchos de los milicianos estaban a punto de expirar y temían quedarse sin hombres, pues se vieron obligados a volver a Detroit sin aprovechar su victoria. En 1814 se firmó la paz entre Inglaterra y Estados Unidos y se volvió al statu quo ante. La frontera entre Canadá y los Estados Unidos pues quedó como estaba al empezar la guerra. Durante el siglo XIX hubo ocasiones en las que podía haber estallado una nueva guerra, pero la guerra fue evitada. Ambos bandos habían obtenido lesiones. Los americanos, que Canadá era un hueso duro de roer y que les traía más cuenta enfocar sus ansias expansionistas hacia enemigos más débiles. Los indígenas, por ejemplo, o los mexicanos. Y esto lo hicieron con mucha efectividad, multiplicando varias veces el territorio de las colonias originales. Los ingleses, por otra parte, que mantener guerras prolongadas con los americanos no era aconsejable porque su imperio era muy grande y otros países podían decidir intervenir contra ellos. Esto les pasó en la guerra de independencia. Francia, Holanda y España terminaron interviniendo a favor de los norteamericanos. Y en la guerra de 1812, aunque en 1814 habían vencido a Napoleón, pues como sabemos, Napoleón, que estaba prisionero en la isla de Elba, se escapó y volvió a darles otro susto a sus enemigos.
que culminó en la campaña de Waterloo en 1815. Y por otra parte que a medida que los Estados Unidos se expandían territorialmente, aumentaban su población, aumentaban su poder económico, el hecho de enfrentarse militarmente a ellos se iba complicando y se iba dificultando. Finalmente Inglaterra terminó por aceptar el hecho consumado de que los Estados Unidos eran más poderosos que ellos y que mejor no molestarlos. Los Estados Unidos, por su parte, aunque el tema de anexionar Canadá era recurrente en la política americana hasta finales del siglo XIX, también terminaron por olvidarlo porque tenían otros frentes que deseaban explotar, como el Pacífico y la expansión por este océano, que empezaron con la colonización de Hawái y la conquista de Filipinas en la guerra contra España a finales del siglo XIX, o la conquista de Cuba y el canal de Panamá y la expansión de su influencia por toda la América Central y del sur. Y ahora vuelve Donald Trump con el asunto de Canadá. ¿Tiene alguna posibilidad? Bueno, en principio, según las encuestas y sondeos, aproximadamente el 85% de la población canadiense está en contra de unirse a los Estados Unidos. Los canadienses están orgullosos de su identidad y de ser diferentes de los estadounidenses. Por otra parte, la economía parece jugar en su favor. Hay provincias de Canadá, como por ejemplo Alberta, Saskatchewan, cuyas relaciones económicas con los Estados Unidos son mucho más importantes que las que mantienen con el resto de las provincias canadienses. Particularmente las provincias que producen energía, electricidad, gas, petróleo. Su mercado son los Estados Unidos. Y por otra parte, la demografía también puede jugar en favor de los deseos de Trump, porque la tasa de natalidad no es muy alta en Canadá, como pasa en muchas sociedades modernas, y el crecimiento de la población se debe sobre todo a la inmigración. Bien, estos nuevos canadienses pues no tienen una identidad tan arraigada, no tienen, no experimentan un rechazo hacia los Estados Unidos comparable. Y no sabemos hasta qué medida la opinión pública en Canadá
podría cambiar frente a las realidades de la economía y las presiones arancelarias o de otro tipo de Trump. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este vídeo, hagan el favor de darle al botón me gusta y suscribirse si es que no lo han hecho todavía, que yo les quedaré muy agradecido. Que pasen una buena noche.